Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo análisis a fondo. Hoy abrimos una inmersión que, sinceramente, creo que va a cambiar la forma en la que vemos el mundo que nos rodea, Ujú. sobre todo nuestras propias calles. Vamos a adentrarnos en un texto fascinante, y para cumplir con el rigor que siempre intentamos mantener por aquí, presento el material central de hoy con su título completo y su autor. Es el libro Ciudades Inteligentes, el modelo de éxito de Eduardo Moreno. Efectivamente. Y bueno, a partir de este momento, y simplemente para agilizar un poco nuestra conversación, nos referiremos al autor únicamente como Moreno. Es un material denso, richísimo en datos, y hoy nos vamos a centrar exclusivamente en el capítulo 15. ¿Qué es la conclusión? Exacto, la conclusión del libro, que sirve como un mapa perfecto para explorar el futuro de la vida urbana. Y yo estoy fascinado con lo que cuenta. Y es un mapa absolutamente necesario para quienes nos escuchan hoy, ¿eh? Nuestra misión en este análisis es comprender a fondo cómo este país ha ejecutado una transición histórica. Una transición que el autor resume magistralmente en ese capítulo final, la verdad. Sí, sí. Ha dejado de ser simplemente, digamos, la gran fábrica del mundo centrada en la manufactura. Claro, lo que todos teníamos en mente. Eso es, para convertirse en el líder tecnológico global que, literalmente, está reescribiendo las reglas de la vida urbana. Nuestro objetivo hoy es destilar cómo la infraestructura tecnológica, la gobernanza de los datos y un enfoque centrado en el ciudadano se unen para crear las metrópolis del futuro. Que suena a ciencia ficción, pero ya está aquí. Totalmente. Y para poner todo esto en contexto y entender por qué es tan urgente, el texto aporta un dato demoledor. Atento a esto. Para el año 2050, el 68% de la población mundial vivirá en zonas urbanas. Madre mía. Más de la mitad, holgadamente. Holgadamente. Los modelos tradicionales de desarrollo de las ciudades ya no sirven, o sea, colapsan bajo su propio peso. Y es exactamente aquí donde este modelo ofrece una alternativa radical y sobre todo probada. Vale, vamos a desgranar esto. Porque cuando leemos esa conclusión nos damos cuenta de que las ciudades de las que habla no son simplemente urbes a las que, pues, no sé, les han puesto unos cuantos aparatos modernos o wifi gratis en las plazas. Para nada. No tiene nada que ver con eso. El texto describe un ecosistema tecnológico que funciona a todos los efectos como un organismo vivo. Y a mí me cuesta un poco visualizarlo en la práctica. Es normal, es complejo. O sea, se habla muchísimo del Internet de las cosas, de la inteligencia artificial, del famoso Big Data, del 5G. Pero a ver, ¿cómo se conecta todo eso para que una ciudad esté, digamos, viva? A ver, para aterrizar esos conceptos tan abstractos en la realidad cotidiana, el capítulo 15 nos ofrece una metáfora brillante. Quienes nos escuchan tienen que imaginar que la ciudad es un cuerpo humano. ¿Vale? Los millones de sensores del Internet de las cosas, lo que solemos llamar IoT, que están distribuidos por las calles, las farolas, las tuberías, incluso los cubos de basura. ¿Los cubos de basura también? Sí, todo. Pues esos sensores funcionan como las terminaciones nerviosas, como la piel de la ciudad. Sienten la temperatura, miden la calidad del aire, detectan los niveles de ruido o la presión del agua en tiempo real. O sea, la ciudad siente lo que pasa. Exacto. Pero sentir no sirve de absolutamente nada si no puedes procesar esa información. Esos sensores envían los datos a través de las redes 5G, que serían como el sistema circulatorio. Ultra rápido, claro. Eso es, ultra rápido y sin interrupciones. Y todo eso llega al cerebro, que son los inmensos centros de datos impulsados por inteligencia artificial. Los algoritmos analizan esos flujos de información para tomar decisiones instantáneas. O sea, reaccionan. Claro. Por ejemplo, si hay un atasco formándose en una avenida, el cerebro lo detecta y ajusta dinámicamente la red de semáforos de todo el distrito para disolver el tráfico. Y eso, a su vez, disminuye drásticamente las emisiones de carbono. La ciudad responde a sus propias necesidades antes incluso de que los ciudadanos perciban el problema. Fíjate, eso me lleva a preguntarme algo. Si la tecnología ya existe, ¿por qué no vemos esto en todas las grandes capitales de Europa o de América? ¿Qué hace que este modelo sea tan distinto? Bueno, ahí hay un matiz crucial que se subraya muy bien en el análisis de Moreno. La diferencia fundamental está en el enfoque de gobernanza. En Occidente, los esfuerzos para crear ciudades inteligentes suelen ser muchísimo más fragmentados. Ujú. A menudo dependen de las iniciativas aisladas de cada ayuntamiento o municipio y, claro, contratan a diferentes proveedores, creando sistemas que muchas veces no se comunican entre sí.
Claro, como si un brazo hablara un idioma y la pierna hablara otro distinto. Precisamente. En contraste, el texto explica que este modelo funciona con un enfoque de arriba hacia abajo. Está impulsado por directrices nacionales clarísimas que están respaldadas por los planes quinquenales del gobierno y por una inversión estatal gigantesca. El Estado marca el rumbo. Exactamente. Establece los estándares para que todas las tecnologías sean compatibles desde el minuto 1 y proporciona el capital inicial. El gobierno central establece la visión general y luego los gobiernos locales se encargan de ejecutar esas directivas adaptándolas a su geografía. Esto permite escalar los proyectos a una velocidad que sencillamente no se ve en otras partes del mundo. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque el libro no se queda en la teoría abstracta, sino que nos lleva a un laboratorio viviente para demostrar este punto. Nos cuenta la historia de Shenzhen. Un caso espectacular. Quienes nos escuchan y conocen un poco de historia económica sabrán que Shenzhen, allá por 1980, era poco más que un modesto pueblo de pescadores. Sí. Pero tras ser designada como la primera zona económica especial, hoy es una megalópolis asombrosa de más de 12 millones de habitantes. Es el Silicon Valley de la región. Pero claro, a nivel técnico, ¿cómo estructuran una ciudad tan gigantesca desde cero? Pues el caso de Shenzhen es el laboratorio perfecto que describe Moreno. Para que una infraestructura así de inmensa no colapse, el texto desglosa su anatomía digital en una arquitectura de 3 capas muy definidas. Vale. La primera es la capa de generación de datos. Aquí es donde entra en juego el Smart City Sensor Grid System. A ver, frena un momento. ¿Qué es exactamente del Grid System? Porque suena a película de ciencia ficción total. Suena. Básicamente es una red inmensa, una cuadrícula de sensores entrelazados que cubre literalmente toda la ciudad. Recopilan información constante sobre todo lo imaginable. El flujo de vehículos, la humedad, el consumo energético de los edificios públicos, el nivel de los ríos para prevenir inundaciones. Todo a la vez. Todo a la vez. Es la recolección de datos brutos a una escala masiva. Vale, entonces tenemos los datos. Supongo que luego van a algún sitio a procesarse, ¿no? Correcto. Esa es la segunda capa, que es la de procesamiento e integración. Estos datos crudos viajan hacia centros de supercomputación y centros de datos en la nube. Aquí es donde la información se limpia, se almacena de forma estructurada y se clasifica. Ya. ¿Y luego qué? O sea, tienes petabytes de datos en un servidor gigante, pero eso por sí solo no apaga una farola ni cambia un semáforo. Hay falta algo en la ecuación. Exacto. Falta la acción. Y ahí entra la tercera capa, la capa de aplicación. Digamos que es la interfaz final. Aquí es donde la inteligencia artificial coge todos esos datos ya limpios y procesados y toma decisiones en milisegundos. Madre mía. Gestiona el desvío automático del transporte público si detecta que hay un accidente, alerta a los servicios de emergencia o incluso predice fallos en la infraestructura eléctrica basándose en patrones de consumo previos. Suena impecable, o sea, casi mágico. Pero supongo que en la vida real montar todo esto en una ciudad con millones de personas debe ser un dolor de cabeza monumental. Desde luego, para nada es un camino de rosas, no nos engañemos. Y es fundamental mantener una mirada crítica aquí. El capítulo 15 es muy transparente al respecto. El desafío de centralizar tantísimos datos es enorme. Por un lado, hay una resistencia burocrática feroz. Ah, claro, la política interna. Claro, los departamentos locales y las distintas agencias de la ciudad a menudo se niegan a compartir su información con un cerebro central. Ceder sus datos significa, en muchísimos casos, perder autonomía y perder poder dentro del organigrama. Lógico, a nadie le gusta perder el control de su parcela. Exacto. Y por otro lado está el reto puramente técnico. Las ciudades no nacieron ayer. Tienen un océano de datos históricos de los años 90 o de principios de los 2000. Imagina registros de propiedad o historiales de tráfico que todavía están en papel. O en bases de datos rarísimas. En bases de datos de MS2 obsoletas o en formatos completamente incompatibles entre sí. El autor describe que integrar ese pasado analógico con el futuro hiperconectado requiere un trabajo manual y de programación que es titánico. Mucha desinformación, además, está mal formateada o llena de errores.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Si el Estado es el que centraliza la estrategia, pone el dinero y maneja los datos, ¿quién está construyendo realmente los cables, los servidores y los algoritmos? Porque siempre escuchamos hablar de los gigantes privados, de titanes tecnológicos como Huawei, Alibaba, Tencent o Baidu. Si el gobierno lo controla todo, ¿qué papel juegan estas empresas exactamente? Lo fascinante de esto es cómo se estructuran los modelos de acceso a esos datos. Podríamos llegar a pensar que al construir la infraestructura física y el software, estos gigantes corporativos tienen un acceso ilimitado a la información de los ciudadanos, que es lo que ocurre a menudo en otras partes del mundo. Claro, lo que hace cualquier red social. Pues el texto detalla que aquí operan bajo modelos de acceso indirecto o controlado. Acceso indirecto. A ver, ¿cómo es eso? Imagina un arquitecto que diseña una caja fuerte súper avanzada, pero una vez que la termina, el cliente cambia la combinación y no le deja mirar lo que hay dentro. Vale, muy visual. Las empresas diseñan la aplicación, el algoritmo o la plataforma en la nube, pero muchas veces no tocan los datos en bruto. Son los propios funcionarios del gobierno o de las agencias estatales quienes introducen la información en el sistema. En otros casos, las empresas tienen un acceso muy restringido y específico por proyecto, fuertemente supervisado. Para evitar fugas. Eso es. Esto garantiza que la soberanía sobre la información y, por extensión, la seguridad nacional permanezca siempre en manos del Estado. O sea que construyan la casa, pero el gobierno se queda con las llaves. Así es. Sin embargo, el análisis de Moreno señala un efecto secundario bastante importante de este modelo. Este control tan férreo a veces asfixia la capacidad de innovación del ecosistema emprendedor. Ah, las startups. Claro, las startups más pequeñas no tienen el peso político ni los recursos económicos de los grandes gigantes para navegar por estas restricciones burocráticas tan complejas, por lo que a menudo carecen de acceso a los conjuntos de datos masivos y de alta calidad que necesitan para entrenar sus propios modelos de inteligencia artificial. Madre mía, es un ecosistema súper complejo. Y claro, hablar de bases de datos masivas en manos del Estado nos lleva directamente a uno de los temas más delicados y debatidos a nivel global. Un tema que además el libro aborda con mucha precisión en sus conclusiones. Hablo del equilibrio entre la seguridad y la privacidad, porque es innegable que hay un despliegue masivo de sistemas de vigilancia, cámaras de alta definición y reconocimiento facial en estas urbes. Sí, es un punto central. Y abordando esto desde la estricta neutralidad que nos proporciona el análisis del texto, vemos que se ponen sobre la mesa las dos caras de la moneda de una forma muy objetiva. ¿Qué es lo que toca? Por un lado, operativamente hablando, estas herramientas, combinadas con la inteligencia artificial, ofrecen niveles de gestión de crisis que no tienen precedentes. Permiten desarrollar modelos policiales predictivos que detectan patrones anómalos, o gestionar la logística urbana de forma milimétrica durante desastres naturales como pueden ser inundaciones o pandemias. Desde un punto de vista de eficiencia técnica, es extraordinario. Claro, previene el colapso absoluto de la ciudad. Pero imagino que la otra cara de la moneda genera bastante fricción. Por supuesto. El autor no ignora que esto genera intensos debates internacionales sobre el control y la vigilancia masiva. Existe una tensión constante, casi diría que filosófica, entre el bienestar o la seguridad colectiva y la autonomía o privacidad individual. Es el gran debate de nuestro siglo al final. Sí, de hecho, para contextualizar, que esto no es un terreno estático ni mucho menos, Moreno menciona esfuerzos legislativos recientes dentro del país, cosas como la Ley de Ciberseguridad o la Ley de Protección de la Información Personal. Estas normativas buscan establecer unas reglas claras sobre cómo las empresas y el propio Estado manejan estos volúmenes inmensos de información frente a posibles abusos, ya sean cibernéticos o comerciales. Es un marco legal en plena evolución ahora mismo. Es un debate profundísimo, desde luego, y daría para horas. Pero me gustaría cambiar un poco el foco, porque en este capítulo de conclusiones también se hace muchísimo hincapié en el impacto humano tangible. Sí. O sea, más allá de los debates sobre servidores, leyes y algoritmos de vigilancia, ¿cómo afecta esto a la persona de a pie? Porque leí algo sobre que esto está cambiando los servicios más básicos de formas que ni nos imaginamos. Sí, y el texto aporta unos detalles muy reveladores sobre cómo esta infraestructura mejora la vida cotidiana, especialmente en sectores críticos como la salud. Se habla de una verdadera revolución a través de la telemedicina en las áreas urbanas. Pero, ¿telemedicina a qué nivel? ¿Hacer una videollamada con tu médico de cabecera y ya está? No, va muchísimo más allá de una simple videollamada.
Plataformas integrales como Ping and Good Doctor o WeDoctor son ecosistemas súper complejos. Imagina que un hospital en una gran metrópolis está completamente colapsado por la enorme afluencia de gente. Algo muy habitual. Pues estas plataformas permiten a los pacientes recibir diagnósticos rápidos y muy precisos mediante triajes impulsados por inteligencia artificial, todo desde su teléfono móvil. ¡Qué barbaridad! Y no solo eso, incluso existen cabinas de salud en las calles. Tú puedes entrar, hacerte un chequeo básico automatizado y conectar con un especialista en vídeo al instante. Como si fuera un cajero automático, pero de salud. Tal cual. Y esto descongestiona los hospitales físicos y lleva atención médica de primerísimo nivel a ciudadanos que, de otro modo, tendrían que esperar horas o incluso días en una sala de urgencias. ¡Qué locura! Y supongo que en la educación pasará algo parecido, ¿no? Efectivamente, Moreno menciona el despliegue masivo de aulas inteligentes y de plataformas de aprendizaje remoto. La inteligencia artificial en estos sistemas puede analizar el rendimiento en tiempo real de cada alumno y adapta el temario a sus necesidades específicas sobre la marcha. La idea principal detrás de esto es democratizar el acceso a una enseñanza de élite. Se trata de romper las barreras geográficas para aquellos estudiantes que viven en la periferia de las grandes megalópolis y que antes no tenían esas oportunidades. Es fascinante. Y oye, leí también en ese apartado algo que me llamó muchísimo la atención, sobre la gestión del día a día. Había una especie de concepto que llamaban el bucle de retroalimentación, como si la gente pudiera interactuar con la ciudad a través del móvil. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Ese bucle de retroalimentación es posiblemente la pura esencia de lo que hace que una ciudad sea genuinamente inteligente a un nivel social. Fíjate, gracias a aplicaciones cívicas que están integradas en el móvil, cualquier ciudadano que vaya caminando por la calle y vea un socavón en la acera, una farola rota o una fuga de agua, simplemente saca su teléfono, toma una foto y la sube al sistema. Ya, pero ¿y eso no se pierde en un buzón de sugerencias del ayuntamiento que luego nadie lee? Porque eso pasa mucho. Esa es precisamente la clave de todo esto. No va a un buzón estático, en absoluto. La inteligencia artificial recibe ese reporte, verifica la imagen al momento, geolocaliza el problema con precisión, abre una incidencia de forma automática y se la asigna directamente a la cuadrilla de mantenimiento más cercana que esté disponible en ese mismo instante. ¡Qué pasada! Sin intermediarios humanos ralentizando el proceso. Exacto. Y una vez que está solucionado, el ciudadano recibe una notificación en su móvil avisándole de que su reporte ha sido arreglado. Esto convierte al habitante urbano en un participante activo en el mantenimiento de su propio entorno, creando una gestión pública enormemente dinámica. Fíjate, si damos un paso atrás y miramos la imagen completa, después de todo lo que hemos comentado, queda clarísimo que el éxito en la creación de estas ciudades del futuro no es, ni por asomo, una casualidad. Para nada. Es el resultado metódico de una planificación milimétrica, de una inversión financiera bestial y de una integración de sectores, desde cómo se mueven los coches hasta cómo vas al médico, que no tiene precedentes. Cada sensor y cada base de datos tiene un propósito muy claro dentro de ese organismo vivo. Totalmente de acuerdo. ¿Y si conectamos esto con el panorama general? Y respondemos a la pregunta de ¿por qué el capítulo 15 insiste tanto en que esto es vital para quienes nos escuchan hoy, estén donde estén? La respuesta es fascinante. Cuéntame. Este país no está construyendo este modelo tecnológico de forma aislada para su consumo interno exclusivo. Lo está exportando a una velocidad de vértigo. Exportando el modelo de ciudad entero. Sí, entero, a través de macroproyectos geopolíticos como la Iniciativa de la Franja y la Ruta, lo que se conoce como BRI por sus siglas en inglés, están ofreciendo este modelo de ciudad inteligente, que es como una especie de ciudad del futuro, en una caja lista para instalar. Se lo ofrecen a decenas de países en América Latina, en África y en el sudeste asiático. Les facilitan servidores, cables de fibra óptica, algoritmos y todas las plataformas de gestión gubernamental. Llave en mano, vamos. Eso es. Para muchos países en vías de desarrollo esto representa un atajo tecnológico irresistible. Es una forma de saltarse décadas de infraestructuras analógicas problemáticas y adoptar directamente las herramientas de gestión del siglo XXI. O sea que el modelo de ciudad hiperconectada que hoy vemos en lugares como Shenzhen muy probablemente podría ser el modelo operativo de Bogotá, de Nairobi o de Manila en apenas 20 años.
Telita con las implicaciones que tiene esto a nivel global. Sí. Y esto plantea una pregunta importante. Una reflexión final que surge muy naturalmente al leer las conclusiones del autor sobre este nivel de integración tecnológica tan absoluto. Si nuestras futuras ciudades inteligentes, que estarán impulsadas por este modelo exportado, se vuelven tan milimétricamente eficientes que la inteligencia artificial anticipa absolutamente todas nuestras necesidades, si previene todos los atascos antes de que ocurran, gestiona nuestros tiempos y automatiza nuestras interacciones diarias para que no haya la más mínima fricción, Sí. ¿qué pasará con la espontaneidad humana? Y con esos maravillosos accidentes felices que siempre han definido la magia, el caos creativo y la vitalidad impredecible de vivir en una gran ciudad. Uf, esa sí que es una reflexión profunda para llevarse en la cabeza mientras caminamos hoy por nuestras propias calles y vemos los semáforos. Nos deja muchísimo en lo que pensar sobre dónde está la fina línea entre la hipereficiencia algorítmica y la experiencia humana en estado puro. Desde luego. En fin, muchísimas gracias a toda la audiencia por acompañarnos en esta inversión profunda. Ha sido un análisis verdaderamente revelador. Nos despido por hoy con una energía renovada, dejando siempre la puerta abierta para seguir explorando juntos los mapas del futuro. Hasta el próximo análisis a fondo.